¿Y si el mundo no estuviera gobernado por presidentes ni reyes, sino por una sociedad secreta que mueve los hilos desde las sombras? Los Illuminati han sido acusados de controlar gobiernos, manipular economías y diseñar el destino de la humanidad. ¿Pero qué hay de cierto en todo eso? En este video vamos a desenterrar la verdadera historia de la sociedad secreta más famosa y temida del mundo. Desde sus orígenes reales en la Baviera del siglo XVIII hasta las teorías que aseguran que aún siguen entre nosotros, lo revelaremos todo. Así que prepárate para cuestionarlo todo. Hoy vamos a descubrir cómo surgió la leyenda de los Illuminati y por qué, siglos después, su sombra sigue viva. Pero antes de empezar, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros misteriosos viajes por la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otra sociedad secreta te gustaría que investigáramos? Muy bien, viajero del tiempo. Activemos el ritual. Una organización que, desde las sombras, manipula gobiernos, provoca revoluciones y mueve los hilos del poder como si el mundo fuera un simple tablero de ajedrez. ¿Mito o realidad? Desde hace siglos, el nombre Illuminati ha provocado fascinación y temor. Para algunos, no son más que una invención de la cultura pop, alimentada por películas, novelas y teorías conspirativas. Para otros, son los verdaderos titiriteros del destino humano. Pero, ¿de dónde nace esta obsesión mundial con una sociedad secreta que, según muchos, nunca desapareció? En el imaginario colectivo, los Illuminati son algo más que una organización. Son un símbolo, representan lo oculto, lo prohibido, lo que nunca se revela por completo. Teorías, miles, que están infiltrados en los gobiernos más poderosos, que controlan bancos, medios de comunicación y hasta la industria musical, que sus símbolos, como el ojo que todo lo ve o la pirámide, están escondidos a plena vista. Pero la gran pregunta es, ¿cómo comenzó todo esto? Antes de que los Illuminati fueran una palabra susurrada entre paranoicos o un hashtag en redes sociales, hubo un momento clave, un nacimiento, una chispa que encendió el fuego de uno de los mitos más persistentes de nuestra era. Pero esta historia no se trata de reptilianos ni de ciencia ficción. Aquí vamos a separar el mito de la realidad y para ello hay que ir al inicio, muy lejos del Internet y del mundo moderno, a un rincón de Europa donde un hombre solitario, armado solo con ideas radicales y un profundo desprecio por el autoritarismo, decidió encender una revolución en la oscuridad. Y fue así como comenzaron los susurros. Baviera, año 1776. Mientras el mundo giraba al ritmo de reyes y religiones, en las aulas de una universidad alemana nacía algo que pondría en jaque al orden establecido. No fue una guerra ni una revolución, sino una idea tan peligrosa que tuvo que ocultarse bajo capas de secreto y símbolos antiguos. Adam Weishaupt, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt, era un hombre fuera de su tiempo. Educado en una institución controlada por los jesuitas, no tardó en desarrollar un profundo rechazo por la autoridad religiosa y sus restricciones al pensamiento. Para él, la humanidad debía liberarse del dogma y la superstición. Pero en un mundo donde cuestionar al clero podía costarte la vida, sus ideas no podían propagarse a la luz del día. Así nació la Orden de los Perfectibilistas, que pronto adoptaría un nombre mucho más temido, los Illuminati. Inspirado por los ideales de la Ilustración, Weishaupt soñaba con un mundo gobernado por la razón, la igualdad y el conocimiento. Pero sabía que para lograrlo debía reclutar mentes brillantes, crear redes de influencia y operar en silencio. La estructura de la orden era meticulosamente jerárquica. Cada miembro conocía solo una parte del todo.
Usaban seudónimos, se comunicaban con códigos secretos y juraban lealtad absoluta. El objetivo era claro: infiltrar instituciones clave, universidades, logias masónicas, cortes reales, y provocar un cambio desde adentro, un golpe suave, pero profundo, como un virus intelectual. Pero, ¿quién era realmente Adam Weishaupt? ¿Un idealista radical, un conspirador o un visionario cuya obra fue deformada por los siglos? Lo cierto es que, a pesar de ser un académico, jugaba un juego de poder, uno en el que las ideas eran armas y el silencio su mejor escudo. En menos de una década, los Illuminati pasaron de ser un grupo de estudiantes subversivos a una red secreta con tentáculos por toda Europa. No había sangre, todavía. Pero los ecos de su presencia ya comenzaban a inquietar a reyes, obispos y nobles. Para cambiar el mundo, primero hay que infiltrarse en él. Ese fue el principio que guió a los Illuminati en su paso más ambicioso: unirse a una organización aún más antigua, poderosa y misteriosa: la masonería. En los años posteriores a su fundación, la Orden de los Illuminati enfrentó un problema. Era demasiado pequeña para influir realmente en el curso de los acontecimientos. Sus ideas eran incendiarias, sí, pero las ideas, por sí solas, no bastaban. Se necesitaban aliados, redes de poder, puertas que solo podían abrirse desde dentro. Fue entonces cuando Adam Weishaupt vio la oportunidad perfecta: infiltrarse en las logias masónicas. La masonería, con su aura de secretismo, su simbolismo esotérico y su membresía elitista, era el terreno fértil ideal. Pero los Illuminati no se limitaron a observar. Entraron, estudiaron y comenzaron a reclutar. El plan era brillante. Los Illuminati ofrecían a los masones algo más que rituales y fraternidad. Les ofrecían un propósito, una misión más allá de los símbolos: cambiar la sociedad desde las sombras. Así, muchos masones, intelectuales, políticos, científicos, se sintieron atraídos por esta nueva visión revolucionaria. La expansión fue fulminante. En menos de 10 años, los Illuminati contaban con cientos de miembros repartidos por toda Europa: Alemania, Austria, Suiza, incluso Francia. Nombres influyentes se sumaban a la causa. Cada nuevo iniciado era cuidadosamente instruido, clasificado y, en muchos casos, ni siquiera sabía que estaba al servicio de una organización más grande que la masonería misma. Los ritos se sofisticaron, las comunicaciones eran cifradas, y todo se hacía bajo una promesa solemne: la humanidad debía ser liberada del oscurantismo, aunque eso significara actuar desde las sombras. Pero con el crecimiento vino la exposición. Las élites comenzaron a sospechar. Los documentos circulaban. Los rumores también. Una red invisible, un plan silencioso, una nueva religión, una revolución en ciernes, un culto. Las monarquías comenzaron a temblar. ¿Quién estaba detrás de esa hermandad silenciosa que prometía destruir los cimientos del viejo orden? Lo que comenzó como una chispa, ahora era una hoguera. Pero cuando el fuego arde demasiado, siempre llama la atención del poder. Toda organización secreta vive con una amenaza constante: ser descubierta. Y cuando los Illuminati alcanzaron su punto más alto de influencia, también firmaron su sentencia. En 1784, la corte de Baviera ya no podía ignorar los susurros que se convertían en gritos. Informes sobre reuniones clandestinas, textos subversivos, infiltraciones en las logias masónicas. Las autoridades estaban convencidas: una fuerza invisible estaba socavando el orden tradicional desde dentro. El gobierno actuó con rapidez y brutalidad. La orden de los Illuminati fue declarada ilegal. Se confiscaron documentos, se realizaron redadas, algunos miembros fueron arrestados, otros huyeron.
Muchos simplemente desaparecieron. Adam Weishaupt, su fundador, escapó al exilio. La organización, al menos en los papeles, fue desmantelada. Pero realmente desaparecieron. Entre los documentos incautados se encontraron listas de miembros, jerarquías internas, rituales secretos, incluso planes para establecer una nueva sociedad. Pero también se encontraron indicios de células activas fuera de Baviera, conexiones con personajes influyentes en otros reinos y evidencias de que los Illuminati habían previsto su propia caída. Y aquí nace el verdadero mito. ¿Fue su final o su transformación? Muchos creen que la disolución oficial fue solo una maniobra de distracción, que los Illuminati no fueron derrotados, sino que se sumergieron aún más en las sombras. Cambiaron de rostro, de nombre, de estrategia. Abandonaron la idea de una red visible y se convirtieron en una influencia etérea, imposible de rastrear. Una fuerza que no firma sus acciones, pero deja huellas en los grandes giros de la historia. Las revoluciones no tardaron en llegar. Francia ardía, el absolutismo caía, las ideas ilustradas florecían. ¿Coincidencia o parte de un plan trazado por una inteligencia invisible? A partir de entonces, el mundo comenzó a ver Illuminati en todas partes. Y tal vez esa era precisamente la intención. Cuando todos piensan que has muerto, tienes la libertad de moverte como un fantasma. Y los fantasmas, como sabemos, siempre regresan. Hoy, más de 2 siglos después de su supuesta desaparición, el nombre Illuminati sigue tan vivo como nunca. Pero ya no se trata de documentos antiguos o reuniones secretas en criptas iluminadas por velas. Ahora están en todas partes. O al menos eso parece. Los vemos en videoclips, en portadas de discos, en películas de Hollywood, en teorías que aseguran que líderes mundiales, artistas famosos e incluso empresas tecnológicas están conectadas a esta misteriosa sociedad. El ojo que todo lo ve, la pirámide, el triángulo, símbolos inocentes o mensajes en clave para quienes saben mirar. Las teorías van desde lo curioso hasta lo completamente delirante. Que controlan bancos centrales, que están detrás de pandemias globales, que manipulan elecciones, que dirigen gobiernos desde una sala oscura llena de ancianos intocables. Todo sin dejar rastros. Pero entre tanta exageración y paranoia surge una pregunta inquietante. ¿Por qué seguimos obsesionados con los Illuminati? Tal vez porque representan algo más profundo. El miedo a lo desconocido. La sospecha de que hay fuerzas que escapan a nuestro control. Que el verdadero poder nunca se muestra abiertamente y que, en un mundo donde todo parece estar a la vista, lo más peligroso sigue siendo aquello que no vemos. Las redes sociales alimentan el mito, los algoritmos lo propagan y cada nuevo escándalo global parece confirmar nuestras sospechas. Son reales, existen aún, tal vez nunca desaparecieron. Tal vez su mayor victoria fue dejar de ser una organización y convertirse en una idea. Una idea que vive en los márgenes de la historia, en las preguntas sin respuesta, en los silencios que nadie quiere romper, porque al final el verdadero poder no necesita presentarse, solo necesita ser temido. En cada sociedad, en cada época, hay quienes creen que las decisiones importantes no se toman en parlamentos ni en tribunales, sino detrás de puertas cerradas, en círculos invisibles, en susurros que no aparecen en los libros de historia. Tal vez los Illuminati reales se extinguieron hace siglos, o tal vez solo cambiaron de máscara. Pero su legado persiste no por lo que hicieron, sino por lo que representan. La eterna sospecha de que el poder verdadero jamás se muestra al público. Y mientras exista esa duda, los Illuminati seguirán viviendo. En cada símbolo, en cada teoría, en cada esquina oscura de nuestra imaginación.
Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.